En este video vamos a hablar sobre las obligaciones y derechos en el ejercicio profesional en México, iniciando por un análisis de su marco jurídico, primeramente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero, el de Derechos Humanos, establece que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, y gozará de las garantías para su protección. El ejercicio de los derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que señale la propia Constitución. ¿Y cuál es uno de esos derechos fundamentales establecidos en nuestra Carta Magna? La libertad de profesión, establecida en el artículo 5, el cual determina que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión que la acomode, siendo esta lícita. El ejercicio de esta libertad solo podrá limitarse por determinación judicial. Así también, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Señala también una restricción, y es que queda prohibida la profesión y toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito de fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. También establece que en cada entidad federativa la ley determinará cuáles profesiones necesitan de un título para su ejercicio, la autoridad facultada para expedirlo y los requisitos para obtenerlo. Señala que a nadie puede obligarse a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Respecto a servicios públicos, solo pueden ser obligatorios el de las armas y los jurados, cargos concejiles y de elección popular, directa o indirecta. En cuanto a funciones electorales y censales, estas tienen carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se realicen profesionalmente en los términos de la Constitución y leyes correspondientes. Así también, establece que no puede admitirse convenio en el que se renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. Señala que el contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en el perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. Finalmente, este artículo 5 establece que la falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Respecto a este artículo, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, en su artículo publicado en 2013 intitulado Regular las profesiones, señala que este precepto confiere competencia a las autoridades federales y locales para determinar qué actividades serán consideradas profesionales y, en consecuencia, requerirán título, así como las condiciones exigidas para su otorgamiento y las autoridades facultadas para hacerlo. Las diferencias de tratamiento jurídico entre la libertad de trabajo y la regulación profesional saltan a la vista. En el primer caso, se garantiza la licitud de la actividad. En el segundo, contar con una autorización del Estado mexicano en la forma de título profesional. Y finalmente, respecto a la Carta Magna, el artículo 121, el cual establece que los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes serán respetados en las otras. Y este es un tema que analizaremos en la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Esta ley tiene un articulado de 73 preceptos y establece de manera genérica requisitos para el ejercicio profesional: capacidad académica, haber cursado los estudios en instituciones del Sistema Educativo Nacional autorizadas, título profesional, documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas y por empresas particulares que tengan reconocimiento de validez oficial, y la cédula profesional,
que es el registro del título ante la Secretaría de Educación Pública. Sin ella el ejercicio se considera ilegal. Así también esta ley reglamentaria establece el servicio social en su obligatoriedad. Es requisito indispensable para obtener el título, se define como el trabajo temporal, mínimo 6 meses, máximo 2 años, que ejecutan los estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. Y en situaciones de emergencia nacional, la ley faculta al gobierno para movilizar a los profesionistas y estudiantes como parte de su servicio social. También tiene un apartado de colegiación y ética, que aunque en México la colegiación no es obligatoria para todos, la ley regula su estructura. Los colegios de profesionistas deben tener al menos 100 miembros. Sus funciones incluyen vigilar que el ejercicio profesional se haga dentro del más alto plano moral y legal, y denunciar a quienes ejercen sin título y servir como árbitros en conflictos entre clientes y profesionistas. Respecto a las autoridades y registro, esta ley establece que la Dirección General de Profesiones, como órgano ejecutor, tiene entre sus funciones principales el registro de los títulos y grados académicos, el registro de los profesionales autorizados y la cancelación de registros por sentencias judiciales o faltas graves. También establece responsabilidades y sanciones. Usurpación de profesión. Quien se atribuye el carácter de profesionista sin tener título será sancionado penalmente. Responsabilidad civil. El profesionista es responsable de los daños y perjuicios que cause por negligencia, impericia o dolo, así como el cobro de honorarios. Si no hay un contrato firmado, la ley establece que los honorarios se fijarán de acuerdo a las costumbres del lugar o a la importancia del trabajo. Finalmente, el alcance geográfico de la ley, que aunque es una ley federal, se enfoca en la Ciudad de México para asuntos de competencia común, pero sus lineamientos sobre títulos y cédulas tienen validez en toda la República Mexicana. Al respecto, Antonio Díaz Piña, en su artículo Marco Legal de las Profesiones en México, publicado en 2013, señala que la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México resulta evidentemente inconstitucional cuando, pasando sobre lo dispuesto en la Constitución, pretende darle mayor amplitud a la ley al establecer que las disposiciones de esa ley regirán en la Ciudad de México en asuntos de orden común y en toda la República en asuntos de orden federal. ¿Qué otra ley regula el ejercicio profesional en México? El Código Civil Federal, que en su título 10 del Contrato de Prestaciones de Servicios, capítulo 2 de las prestaciones de servicios profesionales, establece en 9 artículos lo siguiente. El prestador de servicios profesionales y el que recibe, de común acuerdo, pueden fijar la retribución debida por los servicios. Si son profesionistas sindicalizados, se observará lo establecido en el contrato colectivo de trabajo respectivo. Si no se combina la retribución, los honorarios de los servicios se regularán de acuerdo con las costumbres del lugar, la importancia de los trabajos prestados, la importancia del asunto caso, las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y la reputación profesional del que presta el servicio. Asimismo, el Código establece que el que ejerce una profesión sin tener el título correspondiente que la ley exige, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrá derecho a cobrar retribución por los servicios profesionales que haya prestado. Así también, en la prestación de servicios profesionales pueden incluirse gastos y o costos que hayan de hacerse en el negocio en que aquellos se presten. El pago de los honorarios y los gastos y o costos, si los hay, se harán en el lugar de la residencia del que ha prestado el servicio profesional, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos los servicios. Si varias personas se encomiendan un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables de los honorarios del prestador de servicios y de los anticipos que hubiere hecho. Si son varios prestadores de servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno. Así también, los prestadores tienen derecho de exigir sus honorarios, independientemente del éxito del negocio o trabajo que se les encomiende, salvo convenio en contrario. Siempre que un prestador no pueda continuar con sus servicios, debe avisar a la persona que lo ocupe y queda obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen cuando no diere este aviso con oportunidad. Respecto a esto último, los abogados que acepten el mandato de una de las partes
No pueden admitir el del contrario en el mismo juicio, aunque renuncien al primero. Finalmente, el Código Civil establece que el que preste servicios profesionales solo es responsable hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo, sin perjuicio de las penas que merezca en caso de delito. Una vez analizado este marco jurídico, ¿cómo podemos prestar un servicio profesional al amparo de un contrato? De acuerdo con el artículo 1793 del Código Civil Federal, los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Y el artículo 1794 de este ordenamiento señala que para la existencia del contrato se requiere consentimiento y objeto que pueda ser materia del contrato. ¿Cómo se entrega un clausulado de un contrato de prestación de servicios profesionales? Iniciando con un capítulo de declaraciones donde el cliente y el prestador de servicios manifiesten, entre otros aspectos, si son personas físicas o morales, y la personalidad de quien actúa en su representación, sus datos fiscales, domicilio, su voluntad para celebrar el convenio. Respecto a las cláusulas, principalmente son 1. El objeto del contrato, es decir, el servicio profesional que se está conveniendo. Con ello se cumplen los dos requisitos para la existencia del contrato señalado en el artículo 1794. Así también, la contraprestación recibida por el servicio prestado, el lugar para la prestación de los servicios profesionales, la vigencia del contrato, las obligaciones del cliente, las obligaciones del prestador de servicios profesionales, la independencia laboral, es decir, que el contrato es de prestación de servicios profesionales y no constituye una relación laboral patrón-trabajador, las causas de terminación del contrato, las causas de rescisión del contrato, las notificaciones entre las partes, la legislación y la jurisdicción aplicable en caso de controversias y finalmente la fecha y firma, es decir, el consentimiento de las partes, con lo cual se cumple el segundo requisito establecido en el artículo 1794 para la existencia de un contrato. Gracias.